Buenas noches a todas y a todos en esta cápsula que tengo en esta ocasión. Y bueno, ya hemos tenido cápsulas anteriores para polemizar un poco, ¿no? Sobre estos tipos de puntos prácticos y teóricos de la cuestión del movimiento comunista y socialista. En esta ocasión es un tema que es muy interesante en sentido histórico, en el sentido político, no solamente en el aspecto teórico. Por eso, he titulado esta pequeña cápsula como La ley del valor y reforma y revolución. Porque, digamos, es un tema que viene desde antes, bueno, mucho tiempo antes, y pues probablemente siga siendo pues una materia de discusión. Y es finalmente cómo tratamos el tema de la ley del valor, ¿no? O sea, las cuestiones que derivan de esta teoría. No olvidemos que la ley del valor es un tema central en la teoría de Marx y Engels. O sea, la principal obra de Marx, El Capital, pues está dedicada precisamente a analizar, a criticar la cuestión de la teoría del valor, que como sabemos proviene originalmente de los autores liberales clásicos, Adam Smith y David Ricardo. Y ha sido una materia de estudio desde mucho tiempo atrás. Antes de Marx, con Marx tiene, digamos, un punto cumbre y hasta la fecha sigue siendo una materia de debate. En esta ocasión vamos a hablar unos puntos de polémica que, pues en sí mismos no es que sean, no estén tan al orden del día, pero que así empiezan, digamos, las tergiversaciones, ¿no? O sea, los puntos digamos, de desencuentro entre los comunistas y socialistas. Y bueno, hemos estado debatiendo con algunos compañeros reformistas en el foro y en esta ocasión pues nos regalan unas perlas que nos dan este pie para analizar este punto y es precisamente la cuestión de la ley del valor. Dice uno de estos compañeros. Y fue parodia de revolución, refiriéndose a la revolución cubana. El mismo Che, o sea, el Che Guevara, desechó la ley del valor. El hacer revoluciones comunistas también serán parodias, si no se basan en la ley del valor. Y mientras no se haga eco, le echarán la culpa al progresismo y a los reformistas de su incapacidad teórica científica. Así, escrito así. Sigo. Con la caída del socialismo cubano deberían de ser autocríticos y reconocer que se equivocaron en visión y en estrategia. Eso primero. Y en segundo, estudiar con mayor profundidad la ley del valor y la ley del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas, desarrollo tecnológico, en vez de llamar a la radicalización de los movimientos que, como hemos visto, ya se cayeron. Primero con la Revolución Rusa, segundo con la China y seguida de los demás países socialistas y ahora Cuba. Pues este párrafo ya nos dice un poco, ¿no? O sea, está mal radicalizar, según el compañero, las revoluciones, cuando las revoluciones son lo más eh, radical que puede haber en la historia humana. Continúa. Solo hay que ver que todas las revoluciones comunistas del siglo pasado y ahora con Cuba fracasaron. Ya eso nos debería de hacer preguntarnos qué pasó, por qué cayeron los países socialistas. Esa es la obsesión, actitud que debe de estar en cada comunista para identificar la enfermedad y proporcionar la medicina correcta. Es curioso que se hable de la medicina, ¿no? Como si la historia fuera a curar algo, ¿no? Cuando se trata de llevar a otro nivel un determinado ordenamiento político-social. Y continúa, dice, recuerda, está diciendo otro compañero del foro, que somos los parteros del comunismo, sin esto no se va a dar. Nosotros se refiere a los comunistas. Pero esto es totalmente falso. Ya de ahí, esta pequeña línea es interesante e importante porque los comunistas no son parteros del cambio, o sea, los parteros del cambio son las masas revolucionarias, las masas que se aproximan a la revolución, que se encaminan hacia la revolución.
El papel de los comunistas es precisamente organizar, aportar cuestiones de organización, de dirección, pero siempre y cuando eso se lo otorguen las propias masas. Y no es así como que las masas aprendan de uno o esperen a la acción de uno. O sea, los comunistas tienen que aprender de las masas, de la organización de las masas y expresarlo, digamos, de una manera más acabada, o sea, liberando, digamos, a la acción de las masas de esas contradicciones, precisamente. O sea, tienen que aprender los comunistas a ponerse al frente de las masas, pero no porque se impongan, ¿no? No porque los comunistas tengan esa capacidad de dictarle a las masas lo que tienen que hacer, sino porque el propio del desarrollo de las masas sea el que los empuje a tomar posiciones de dirección. O sea, esto es muy diferente a ser parteros de nada. Pero bueno, continúo. En mi lectura dice, son movimientos, y se refiere a los movimientos electorales como el chavismo, Petro, etcétera, progresistas políticos pluriclasistas que buscan una salida al proceso de destrucción del capitalismo y están destinados a fracasar. Eso va a suceder mientras los comunistas científicos no encaucen este proceso. O sea, ahí viene de nuevo esta parte, ¿no? Dice, no encaucen este proceso, van a seguir brotando este tipo de propuestas. Y eso cambiará cuando los comunistas científicos estén preparados para dar el cambio y hagan la transformación social al comunismo. Ya llegarán esa clase de hombres en la historia. Si los actuales comunistas no están preparados, no lo harán. O sea, es curioso, ¿no? Porque primero dicen no radicalicen a las masas y en un párrafo adelante, pues aquellos movimientos que no han radicalizado a las masas están mal y van a tener que, pues, dejar su lugar, ¿no? A otros movimientos comunistas. O sea, hay una contradicción. O sea, primero dicen, no, pues, no hay que radicalizarlos, pero sí tener a los comunistas como líderes. O sea, no se entiende entonces qué se quiere realmente decir, pero creo que lo vamos a esclarecer un poco más adelante. Dice el compañero, y uno es ignorante en muchas cosas, ¿cierto? Sigue. Pero que un comunista sea revolucionario o demócrata sea ignorante en las leyes esenciales como la ley del valor y la ley del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas, desarrollo tecnológico entre paréntesis, eso no puede ser. ¿Cómo es que uno va a la guerra o a la lucha de clases sin ese conocimiento? Digo que el Che desechó la ley del valor y sin ese conocimiento querían construir el comunismo en Cuba y así se fue la guerrilla. ¿Tú quieres que se vaya a la guerra sin ese conocimiento? Arma, entre paréntesis, fundamental. O sea, pues este compañero simplemente asume que nadie en ese foro conoce la ley del valor. O sea, no sé si hizo una encuesta, nos hizo examen a todos, o de dónde ha sacado la idea de que solo él, supongo que solo él conoce la ley del valor y la ley del crecimiento de la composición orgánica del capital. O sea, eso es pues es asumir, es como si yo, pues lo cualquiera, ¿no? Nos dice, oye, pues yo sé que ustedes no saben y ya, porque no aceptan mis ideas, entonces porque no saben algo fundamental. La realidad es que bueno, quizá no todos, pero la gran mayoría de los comunistas y marxistas, pues nos hemos acercado, aunque sea un poco a la ley del valor, a los planteamientos teóricos de Marx, de Engels, de Lenin. Digo, hay compañeros que tienen un conocimiento realmente más elevado, han profundizado realmente en estos temas, han desarrollado una postura política, económica, fundamentada en un largo estudio, un profundo estudio. Habemos algunos que no tenemos a lo mejor esa profundidad, pues no nos hemos adentrado así como en tan alto nivel, pero eso no significa que no conozcamos, ¿no? Que no tengamos alguna idea. Entonces, ya decir, o sea, si no compartes mis ideas, no sabes la ley del valor, pues eso es una soberbia intelectual, es una soberbia y pues una posición que ya te abre una brecha, ¿no? Con todos tus interlocutores, o sea, ya estás separando. Yo me pongo arriba y ustedes están allá, ¿no? En la ignorancia. O sea, pues es una postura
pues, bastante nefasta, ¿no? Para alguien que es compañero. Pero bueno, aquí hay en estos dos sencillos párrafos, pues hay bastantes cuestiones, ¿no? O sea, estos párrafos quizá no son tan claros en la posición que se busca defender, pero lo dividiremos en dos partes para no extendernos tampoco mucho. Primero, a partir de otros documentos que ya ha compartido este compañero y algunas otras intervenciones, hay una posición en favor de que el capitalismo evoluciona, digamos, de manera casi lineal hacia la abolición de las contradicciones por la acción de la ley de crecimiento constante, bueno, el crecimiento de la composición orgánica del capital. O sea, para este compañero, no es así como que la transición sea una ruptura revolucionaria, sino que conforme el capitalismo va avanzando, progresando en su ordenamiento económico, pues simplemente el crecimiento de la tecnología pues lleva a la necesidad ya de prescindir, digamos, del trabajo humano en grandes sectores, prácticamente en todos, y que eso pues transforma la sociedad, o sea, la va a ir cambiando gradualmente a una sociedad donde el trabajo humano no es la parte relevante, sino que este trabajo es realizado por maquinaria, por equipo. Y pues ahí es un callejón sin salida porque primero el compañero no describe correctamente la ley de la composición orgánica del capital, la tendencia creciente. Porque la composición orgánica del capital no se define únicamente por el avance tecnológico. O sea, es el avance la composición orgánica del capital no es igual a la composición técnica. La composición orgánica está en términos de valor y la composición técnica está escrita en cantidad de maquinaria, equipo, etcétera, que está operando. Entonces, pareciera que el compañero tiene en mente la composición técnica del capital y no la composición orgánica del capital. O sea, él ve más máquinas, ve más equipos, ve más fábricas, ve más automatización, pero no ve que pues eso no significa necesariamente cambios de valor. Y pues no, en esos documentos, por ejemplo, no dice nada o casi prácticamente nada de la cuestión de cómo el capitalismo se protege a sí mismo de este crecimiento de las fuerzas productivas. O sea, finalmente el capitalismo desvaloriza las mercancías. El capitalismo destruye las mercancías. ¿Para qué? Para que esa composición orgánica del capital no lo alcance. O sea, es una carrera entre el capitalismo como ordenamiento social, como una economía basada en la extracción de plusvalor y el crecimiento de la composición orgánica del capital, o sea, la masa de fuerzas, del valor de las fuerzas productivas, del general, incluso solamente una parte, o sea, una parte de las fuerzas productivas, que es capital constante, o sea, maquinaria, equipos, materias primas. Entonces, pues mientras el compañero no nos explique bien cómo se producen esos procesos, pues yo creo que no está muy bien no está muy bien descrito qué debemos entender, ¿no? Pues, en su posición. Pero bueno, ese es un factor. La otra parte es esto que dice del Che Guevara, insiste mucho en el Che Guevara, no sé por qué. O más bien creo saber por qué. O sea, finalmente dice bueno, tiene un par de cosas que son falsas. O sea, de entrada son puramente inventadas por él. Dice que el Che Guevara desechó la ley del valor y que sus ideas o la revolución cubana o las ideas de la revolución cubana no tenían raíces en la ley del valor. Bueno, hay que ver que primero el Che Guevara no desechó la ley del valor, pues obviamente que no, y tampoco la desconocía. O sea, decir que el Che Guevara no conocía la ley del valor, o sea, ¿de dónde lo sacó? O sea, de alguna biografía derechista. Entonces, bueno, el Che Guevara, en primer lugar, estudió el Capital en México, antes de iniciar el camino de la Revolución Cubana. De hecho, fue antes de incluso de conocer a Fidel o por esas fechas. Mientras estaba en México, de hecho, leyó el Capital en una bodega del Fondo de Cultura Económica. Entonces ahí lo estudió.
Después se une al movimiento de 26 de julio, la isla, la guerrilla, la revolución. Y entonces cuando toman el poder, él toma a su cargo el INRA, que era un instituto de la reforma agraria, que después fue absorbiendo más y más aspectos económicos de Cuba, industrias, fue como la semilla del nuevo Estado socialista, ese Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Entonces el Che y sus colaboradores y buena parte de los funcionarios tenían sus jornadas laborales y eso está bien documentado. Al acabar sus jornadas laborales se ponían a estudiar el capital, o sea, la ley del valor. Entonces ellos se podían a aventar ahí horas estudiando, debatiendo, revisando. Se hacían cursos, se llevaron, por ejemplo, especialistas en economía de Chile y de otros países de América del Sur para que enseñaran a los funcionarios y a los miembros del partido precisamente el capital. O sea, ellos se ponían a estudiar el capital. Y pues eso era una materia, pues digamos, importantísima para el Che, o sea, dominar lo que era la teoría económica del capitalismo para precisamente comprender cómo estructurar el socialismo en Cuba. Después, por ejemplo, se fue a la campaña del Congo, pero cuando terminó la campaña del Congo, que pues sí, fue un fracaso, o sea, en el sentido de que el núcleo revolucionario fue prácticamente destruido. Entonces él regresa, bueno, antes de regresar a Cuba, viaja a República Checa. Ahí se instala de manera semiclandestina y se pone a estudiar y realiza, bueno, le estudia lo que había de la teoría socialista de los países del este y de la Unión Soviética y elabora muchas notas críticas sobre lo que estaba ocurriendo en la organización económica de la Unión Soviética. Y se pone a estudiar, o sea, hace un estudio sobre esa parte. O sea, a lo mejor esos textos no están tan divulgados, no sé si el compañero no los conozca. Pero esa es la historia del estudio económico del Che. O sea, pareciera que nos vamos así con la idea del Che rebelde, con el cabello alborotado y agitando un fusil. Y pues no tenemos ni idea del Che que se dedica a estudiar y que impulsa a toda la gente a su alrededor a estudiar y a analizar, criticar y hacer incluso una revisión crítica del propio socialismo. O sea, nos lo pone como un porrista, ¿no? De quién sabe qué ideas. Entonces, de entrada, pues ahí lo que nos maneja es totalmente falso. O sea, ¿de qué le sirve ese par de mentiras? Pues no sé. Pero bueno, en realidad de poco, porque también es la cuestión, o digamos cuál es el fondo de la cuestión, o por qué esta fijación con el Che, ¿no? Lo que pasa es que en esos años, los años 60, había una gran polémica en el campo socialista. Finalmente, el socialismo enfrentaba periodos difíciles, incluso cuando la Unión Soviética pues, tenía un gran territorio y una gran producción y muchos éxitos en la carrera espacial, en términos militares, inclusive grandes desarrollos tecnológicos. Tenía muchos problemas porque pues a veces se enfrentaban, por ejemplo, bajas en la productividad, disidencia política subterránea, una serie de contradicciones a la hora de distribuir los productos. A veces se producía además una cosa, a veces otras cosas no se producían, no se alcanzaban cuotas de producción. O sea, había una serie de contradicciones. Y había un gran debate tanto en China como en la Unión Soviética, en Europa del Este. Y ese debate alcanzó a Cuba y al Che, y obviamente a Fidel, porque se debatía cómo hacer o cómo crear mecanismos dentro del socialismo para que eliminar como todas esas contradicciones, o sea, todos esos problemas que enfrentaba la producción, la vida social, etcétera. Y había, por ejemplo, dos posturas, ¿no? Una que defendía, por ejemplo, algunos reformistas, curiosamente en la Unión Soviética y en otros países, que era emplear mecanismos de mercado. ¿Qué se refería a esto? Pues dejar que algunas fábricas, industrias, pues produjeran, digamos, de acuerdo a precios de mercado, o sea, que no se rigieran tanto por las planificaciones, sino que tuvieran cierta libertad para planificar internamente su producción y consumo de materias primas, etcétera. Y que estos mecanismos de mercado admitidos hasta cierto punto
pues podrían, digamos, aliviar ese tipo contradicciones, ese tipo de formaciones de la economía. Y había otras posturas que decían pues que no, que en realidad lo que se tenía que mejorar era la planificación, que tenían que hacerse más sofisticada, más estricta, más rígida inclusive. Y bueno, eso se identificaba o se llegaba a identificar a veces con mecanismos más revolucionarios, ¿no? O sea, implementar más control obrero, pues liberalizar, ¿no? O más bien hacer más disciplina, disciplinar más la producción, etcétera. Entonces el Che lo que tenía era una postura, digamos, decir, bueno, yo creo que él creía que, por ejemplo, él como muchos, o sea, no era como solo su idea, ¿no? Muchos creían que el avance de la revolución se medía por el mejoramiento de la planificación frente al mercado. O sea que la ley del valor tenía que irse reduciendo en su amplitud dentro del campo socialista, porque muchos admitían que incluso bajo el socialismo todavía operaba de una manera, digamos, menos obvia, como que en el capitalismo todavía operaba la ley del valor. Solo que no era la misma ley del valor que operaba en los países socialistas. Entonces, esta ley del valor, perdón, en los países capitalistas, sino que esta ley del valor en los países socialistas, pues ya no estaba en las mismas condiciones y que tenía que irse extinguiendo. O sea, el Che y otros lo veían así, que tenían que ir extinguiendo esa ley del valor que aún existía en los regímenes socialistas y tenía que ir siendo reemplazada por una mayor planificación y que las cuestiones de los trabajadores, todo eso, pues tenía que impulsarse una moral socialista. O sea que no podía llevarse este impulso revolucionario con implementando puramente ventajas materiales para los trabajadores más cumplidos, más disciplinados, más productivos. Porque ese era otro mecanismo que estaba implementando la Unión Soviética, o sea, incluso desde Lenin, ¿no? O sea, se hacía trabajo de choque, el mejor trabajador, el más disciplinado, el más productivo, pues recibía estímulos materiales, le daban facilidades, más productos, se mejoraba su ingreso. Y el Che consideraba que esto era contraproducente porque iba creando en los trabajadores pues una mentalidad de beneficio, una mentalidad revolucionaria, que había que impulsar en ellos una ética y una vocación socialista realmente, o sea, hacer que el estímulo material, como él y otros lo llamaban, fuera más importante que el estímulo material de los trabajadores. Es decir, que el obrero encontrara una mayor retribución en su mérito mismo que en recibir, no sé, un colchón, un carro, un reloj, una casa, lo que fuera. Entonces, era un debate, o sea, que no empezó con el Che ni terminó con el Che y pero pues es curioso, ¿no? Que se nos diga ahora que pues, el Che echó la ley del valor a la basura, ¿no? O sea, ¿cómo podía el Che ni nadie echar a la basura algo que se considera objetivo? O sea, más bien el Che no era como, pues nos olvidamos de la ley del valor y ya, no, más bien él creía que fortalecer esa ley del valor bajo el socialismo, pues iba a terminar el socialismo, que impulsarla y tratar de usarla para corregir sus contradicciones del socialismo iba a ser contraproducente. Nunca dijo que esa ley no operara, porque pues las leyes no son así de, pues ya no las ignoro y dejan de existir. Más bien él decía que esa ley del valor que seguía operando, pues había que oponerle la moral revolucionaria, la disciplina, una mayor y mejor planificación, un estímulo moral para los trabajadores, o sea, buscar en los trabajadores esas reservas de fuerzas para luchar por el socialismo dentro de los países socialistas. O sea, pero bueno, el reformismo muchas veces es simplificar pues para tergiversar, hay que decirlo. Lo que no nos dice, y a lo mejor eso sería que una pregunta para nuestro compañero reformista a la luz de todos estos, porque hay muchas cosas que no nos quedan claras de esta posición y pues sería interesante, ¿no? Conocer. Porque de los textos que ya nos han compartido y de algunos temas que ya hemos debatido en estas cápsulas, lo que queda la idea de la posición de estos compañeros reformistas
Es que su idea del cambio es llegar al formar gobiernos integrados por comunistas, o sea, su idea de la transformación es esa, formar gobiernos con comunistas que lleguen al poder mediante elecciones, las elecciones normales de la sociedad capitalista burguesa, y que el cambio, para ellos el cambio socialista simplemente es que estos gobiernos comunistas pues dejen a la operar a la ley del valor así libremente, incluso sin las ataduras del capitalismo, y que permitan, allanen o incluso estimulen el crecimiento de la composición orgánica del capital, lo que haría por sí mismo que la sociedad ya transite hacia un estadio comunista, incluso ahorrándose la dictadura del proletariado. Y digo, esta ya es mi muy personal interpretación de todo lo que nos han compartido. Sería interesante que ellos nos confirmen, ¿no? Si esta es su idea, o sea, que para ellos de lo que se trata de hacer gobiernos comunistas es para que pues simplemente aumente la composición orgánica del capital bajo estos gobiernos, la ley del valor opere a todo lo que da, y pues que eso simplemente con el puro desarrollo espontáneo pues va a dar origen a un país comunista. Entonces, porque según ellos incluso el aumento de la tecnología por sí mismo pues va a acabar con la explotación. O sea, no habría que temer incluso de que este dominio total de la ley del valor y la composición orgánica del capital creciente aumente la explotación. Para esos compañeros parece que no es así, parece que según sus comentarios y documentos, etcétera, pues el aumento de la composición orgánica del capital tiene el poder de incluso de acabar con la explotación, porque dicen ellos que estableciendo fábricas totalmente automatizadas, pues no va a haber explotación. Pero pues eso nos deja un montón de preguntas. O sea, bajo el capitalismo, o sea, en un régimen capitalista como el que ahora tenemos, el aumento de la composición orgánica del capital no acaba la explotación, al contrario, la incrementa. O sea, mientras más se automatizan los procesos, mientras más robots se incorporan, máquinas más sofisticadas, lo que ustedes quieran, nuevas materias primas, nuevos productos, pues la explotación no disminuye, al contrario, la explotación aumenta. Las crisis son más explosivas, tienen mayor alcance. Entonces, pues sería muy bueno que nos expliquen, o sea, un gobierno de comunistas, con un régimen así, ¿ya sería comunista o ya iría al comunismo? O sea, simplemente dejando las fuerzas capitalistas libres de cualquier atadura y construyendo fábricas oscuras, pues ya eso sería comunismo. Pero bueno, a ver si en esta ocasión sí nos responden, porque muchos de las cuestiones que hemos puesto aquí en estas cápsulas pues no han sido respondidas. O sea, no sé si es porque pues es muy comprometedor políticamente, ¿no? Responder a preguntas directas. Pero pues a ver si por lo menos esta parte, pues sí esperaremos que nos respondan, ¿no? Si esa es su idea del comunismo, ¿no? O sea, un gobierno de un estado burgués, pero dirigido por comunistas que le allanen todo el camino, ¿no? Al crecimiento de las fuerzas productivas, a la composición orgánica del capital, a la ley del valor. Y la pregunta sería: ¿a costa de quién? O sea, este gobierno comunista dejaría todo eso libre a costa de quién? O sea, a costa de los trabajadores, o como ocurre actualmente en cualquier república burguesa. O sea, ¿o qué? O sea, o simplemente es echar rollo reformista porque sí. Pero bueno, entonces ya dejaría esta cápsula por el momento y pues vamos a seguir observando esta parte, ¿no? Porque pues tiene alguna, pues es parte de una polémica, ¿no? No es una polémica nueva, ni es una polémica que va a acabar aquí. Y es la cuestión de cómo se ven las organizaciones socialistas desde dentro, inclusive. Pero bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Seguimos en una próxima cápsula. Hasta luego.